Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Qué hermoso que es gozarnos y regocijarnos en la casa de Dios, amén. Porque estamos donde tenemos que estar. Yo meditaba y digo, no estar en esta fiesta, no estar hoy en la casa de Dios, el día que es para el Señor, el día que Él nos convocó para venir a darle culto a Él, a celebrarlo. No estar aquí en este lugar y estar en otro lugar, cualquiera sea, es estar en derrota. El mundo está en derrota, pero nosotros, la iglesia, estamos en victoria, porque nuestro Rey, nuestro Señor, ha vencido y en eso nos regocijamos. Amén. Hay una adoración muy linda que dice que no vine aquí por tu recompensa, sino que vine para estar en el placer de tu presencia. ¿Cuántos pueden declarar eso conmigo? No vine por la recompensa, sino que vine por el placer de estar en tu presencia. Porque nada se compara. Un momento en su presencia. Nada se puede comparar con otra cosa. Él lo llena todo en todo. Él es todo para nosotros, para la iglesia. Y sobre nosotros, mire, pesa una poderosa gracia que tal vez muchas veces no nos damos cuenta porque nos congregamos domingo tras domingo, venimos, disfrutamos, nos gozamos, pero muchas veces nuestra realidad como la iglesia que somos no es la misma realidad que vive el mundo. El mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas, el mundo está esclavizado en el pecado, pero por gracia de Dios nosotros hemos salido a la libertad, así como ese pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto y Dios lo libró con una mano portentosa. Lo libró y lo puso para que pudiera conquistar esa tierra prometida. Amén. Y nosotros estamos en ese proceso de alcanzar esa tierra prometida, de vivirla, que es Cristo para nosotros. Yo miré esta semana, tuve la oportunidad de Cristo. Para el mundo, el Cristo más cercano va a ser tu vida, la mía, porque nosotros tenemos a Cristo dentro. Y cuando logramos abrir nuestra boca y expresar a Cristo, la persona puede escuchar de Cristo con la que podamos compartirse en nuestro trabajo, donde nos estemos desarrollando. Y siempre que tengo un momento en el trabajo, aunque no sean momentos que podamos disfrutarlos o tener momentos, varios minutos, siempre le voy soltando algo de Dios. Pero esta vez que pudimos viajar, hablé con él. Y le hablé mucho y él me hacía muchas preguntas. Y él obviamente viene de una casa donde le han enseñado y le han transmitido todo lo que tiene que ver con la religión, con los ídolos. Y él me preguntaba y yo a través de la palabra le mostraba cuál era la verdad. No como que yo tengo la verdad, sino como que Cristo es la verdad. Y en su palabra está la verdad. Y yo meditaba en eso y digo, en nosotros, la iglesia, tenemos la gracia de que nos ha sido revelado algo muy precioso que es Cristo. Porque luego de transmitir y hablar mucho con este joven, él después, a los días siguientes me habla y yo lo vi un tanto angustiado porque estaba pasando por una situación. Yo le dije, hasta que no busques a Dios vas a ir renegando. Y él me dice, Nelson, mirá, yo todo lo que vos me decís lo entiendo, he comprobado por la palabra que es así porque vos me lo estás mostrando, pero te tengo que ser sincero, dice, en mi casa me han enseñado una religión, me ha transmitido una religión, una cultura, adorar a distintos ídolos. Y dice, le hablé esto que hablé contigo, le hablé a mi papá, y mi papá dice, se ofendió. Entonces yo dice, vos perdóname, dice, pero yo no puedo, dice, ir en contra de mi papá o ir en contra de lo que él me enseñó. Y yo, por dentro eso me causó un dolor porque digo, es terrible el espíritu de religiosidad que hay en el mundo, que muchas veces, aunque uno ve cuál es la verdad, no puede acceder, no puede correr hacia la verdad, por muchas cosas. Pero nosotros, se nos ha caído un velo, nos ha sido revelado algo que el mundo no lo ha podido ver, y nosotros nos gozamos y nos regocijamos con una fiesta que es la que tenemos hoy, no porque somos mejores que los que están en el mundo, sino porque una gracia, porque a Dios le plació revelarnos a Cristo. Y salimos de una religión, salimos de un sistema de este mundo y salimos a la libertad que Dios.
Y cuando uno vive la libertad de lo que es Él, vive los propósitos, vive la vida del Evangelio, es lo más precioso y lo más hermoso que le puede pasar a un hombre, a una mujer. Pero mire, nada tiene que detener que usted predique, que usted hable, porque yo estoy convencido y no voy a cesar de hablarle a este joven y al que se me ponga enfrente y de orar hasta que ese velo se caiga, porque nuestro Dios es más fuerte que cualquier cosa que está en el mundo. Amén. Entonces tenemos que tomar dimensión de la gracia que pesa sobre nosotros, porque dice que en capítulo número 1, versículo 11 de Juan, dice: a los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Y usted imagínese, hágase esta figura de un padre que le anuncia a sus hijos, estando muy lejos, que un día va a ir, que va a tener ese encuentro, que lo van a ver en persona, que van a poder compartir con él, y una espera tan larga, así como el pueblo de Israel, por años profetizándose de Cristo, que el Mesías iba a venir. Imagínate usted ese padre que un día llega, después de haberse anunciado tanto tiempo, a sus hijos y que sus hijos no lo reciban. Usted imagínense en el dolor que puede cargar un padre. Ese fue el dolor que Cristo, estando como hombre aquí en la tierra, recibió, porque Él recibió desprecio, maltrato, crítica, de lo peor. Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero fíjense la gracia que pesa sobre nosotros. Dice: mas los que le recibieron y creyeron en su nombre, dice, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y no engendrados, dice, por sangre, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino por Dios. Y esos hemos sido nosotros, los que hemos sido engendrados por Dios, los que nos ha sido dada la potestad de ser llamados sus hijos. Porque los suyos no lo recibieron, pero nosotros sí. Que se ministraba recién de la profeta Andrea, y que decía que la gloria descendió a esa casa y el fuego descendió. Y hemos ofrendado, hemos adorado, hemos cantado, nos hemos regocijado, y yo sé que aún falta más, y Dios trae una palabra poderosa para nosotros, para que la tomemos y para que vivamos en victoria. Amén. Y miren, hablando de lo que es la religión, la religiosidad, toda esa cuestión que en el mundo hay, la paternidad viene a confrontar la religión. Y miren, de la mano de la religión viene la hipocresía. Están como que caminan juntas, tanto la religión como la hipocresía. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver dos situaciones, dos acontecimientos que se dan en el libro de los Hechos. Y para que podamos ver lo que es la religión en una persona, porque nosotros hemos sido llamados a la libertad. Pero muchas veces nuestro razonamiento, nuestra vida humana, nuestros pensamientos siguen atados a un sistema religioso. Y Dios quiere que corramos de ahí, que salgamos y que mucho menos estemos sin hipocresía. Porque la hipocresía es algo grave, es algo terrible. Y lo vamos a ver cómo sucedió en la iglesia en el libro de los Hechos. Y quiero que vayamos al capítulo número 5, versículo 1, que habla de la historia de Ananías y Zafira. Dice en el versículo número 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjense qué tremendo. La iglesia del Señor Jesucristo, estando en marcha, dando sus primeros pasos, formando discípulos, estableciendo personas al Evangelio, al conocimiento de Cristo, como era el apóstol Pedro, junto con todo el equipo de discípulos que había dejado y formado nuestro Señor Jesús, estaban llevando adelante la obra de la iglesia. Y dice que se presentó allí Ananías y Zafira, su esposa. Y dice que vendieron su propiedad, su casa, y entre ellos convinieron a decir, bueno, le vendimos en tal precio, pero no vamos a entregar ese precio. Más bien vamos a poner este dinero. Vamos a decir, bueno, le vendimos tanto y nos quedamos con una parte. Y así hicieron. Fue primero Ananías, presentó el dinero, se lo llevó a los pies de los apóstoles a Pedro, y Pedro, en un discernimiento de Dios, lo confronta y le dice, ¿por qué has permitido que Satanás se meta dentro tuyo y le mientas a Dios, no a los hombres, sino a Dios? Y le preguntó, ¿no era mejor, como diciendo, ¿para qué vendiste y vení y le mentí a Dios? Nadie se le había pedido la propiedad. Nadie le había exigido que él vendiera y trajera de lo vendido de su propiedad a la iglesia. Ellos solo tuvieron esa actitud de ir y tomar esa acción. Dice, más bien no hubiera sido mejor venderla y quedarte con todo el dinero antes que venir y traer una parte y mentirle a Dios. Y vino muerte sobre Ananías. Y Ananías dice que murió. Y pasado un lapso de tiempo, pasaron 3 horas y vino su mujer. Y Pedro, fíjense que le da la oportunidad a ella y le pregunta, ¿es el precio justo de la propiedad que vendiste? Y ella dice, sí, sí, es. Y ahí yo creo que Pedro se dolió porque ya había muerto su esposa, aún ella sin saberlo, pero venía la misma consecuencia para ella. Y dice que expiró y lo sepultaron a los dos, y dice que vino gran temor sobre la iglesia. Y fíjese que era un hecho que estaba pasando dentro de la iglesia. Y yo meditaba en esta palabra y digo, Señor, qué terrible que fue lo que pasó. Qué terrible. Y yo me preguntaba lo mismo que Pedro le preguntó a ellos. ¿Por qué convinieron a hacer esto? ¿Por qué decidieron vender y traer algo que nadie se los pidió, que nadie se lo exigió? Hubiera sido mejor venderla, quedarse y listo. Y por lo menos seguirían en la iglesia, estarían vivos. Pero mintieron a Dios, trajeron algo que no era verdad y murieron. Y me puse a leer, a meditar. En el capítulo 4, en el capítulo anterior, fíjense en el versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades, casas, la vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí termina el capítulo 4 y ya empieza el capítulo 5 con la historia de Ananías y Zafira, ahí nomás como leímos. Entonces fíjense cómo está todo enlazado y cómo en las Escrituras Dios nos enseña todas las cosas. Dice que todos los de la iglesia tenían heredades, propiedades, dice que tenían todas las cosas en común. Y dice que no había falta de bien para ninguno, no había necesidad entre ellos. Dice que todos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían según la necesidad. Y dice que un varón, y le dieron el sobrenombre Bernabé, dice que vendió su propiedad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y luego sigue relatando que un varón, Ananías y Zafira. Ahora yo digo, Ananías y Zafira ninguno le pidió nada. Pero ellos vieron lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Todos vendían sus propiedades y los traían a los pies de los apóstoles. Y vieron la acción de Bernabé, que hizo lo mismo. Pero de alguna manera ellos fueron impulsados por ver el movimiento de la iglesia y quisieron hacer lo mismo.
pero su corazón no era igual como el de toda la iglesia. No tenían un corazón limpio, sano, verdadero, porque dice que mintieron. Entonces ellos no fueron con una acción de adorar, como lo estaba haciendo la iglesia, toda la iglesia, de traer a los pies de los apóstoles todo lo que tenían y entregárselo, sino que ellos quisieron aparentar. Ellos fingieron ser algo que no eran. Y eso es lo que yo decía, el tema de lo que es la hipocresía. Y en el libro del discipulado, La Roca de la Casa, hay distintas imparticiones, y una de las imparticiones dice: impartidos para no ser hipócritas. Y esa palabra hipócrita es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Y Ananías y Zafira fueron hipócritas porque mintieron, porque fingieron ser algo que no eran. Y quisieron ser igual que los otros, quedar bien como los otros venían y traían todo. Ellos dijeron: no vamos a quedar nosotros afuera de este movimiento. Vendamos, traigamos una parte, la otra parte nos quedamos, total, ¿quién se va a enterar? Pero a Dios, ¿qué le va a ser oculto? ¿Qué le podríamos nosotros ocultar a Dios? ¿Qué le podríamos ocultar nosotros a un padre ministerial? Porque el apóstol Pedro era el padre ministerial junto con todo ese equipo discipulado llevando al frente la iglesia, y Pedro los confrontó y le dio la oportunidad de que ellos dijeran la verdad. Pero ellos dicen que mintieron. Y la hipocresía, mire, cuando uno vive en un estado de hipocresía, cuando uno finge ser algo que no es, cuando uno quiere pertenecer a un lugar sin verdaderamente vivir lo que se vive en ese lugar, la hipocresía trae muerte. Porque Ananías y Zafira vieron muerte, lamentablemente. La otra parte de la iglesia que traía todo dice que estaban en gozo, no había necesidad, no había falta de ningún bien. Pero ellos, pudiendo acceder a lo mismo, mintieron y tomaron otro rumbo, todo lo contrario. Y lo que encontraron fue muerte. Por eso la hipocresía trae muerte. Y Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo. Y le dijo: hipócritas, le decía. Fariseos hipócritas, le decía, porque en Mateo capítulo 23, 8 veces le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice: porque cuando oran, porque cuando ayunan, porque cuando dan limosna, son hipócritas. Porque lo hacen para mostrar algo por fuera, pero por dentro viven otra realidad. No lo hacen por amar a Dios, no, están mostrando algo que no son. Quieren mostrar, por eso le decía, Jesús los confrontó y le decía: hipócritas, religiosos, fariseos hipócritas. Y ese fue el gran, por eso la paternidad confronta la hipocresía. La paternidad confronta toda religión que uno pueda vivir. ¿Por qué? Porque te quiere sacar de esa condición. Porque te quiere sacar de ese estado para que uno viva la libertad y el bien que Dios tiene para nosotros como la iglesia que somos. Y fíjense, la palabra hipocresía o hipócrita, fíjense lo que significa. Dice: persona hipócrita es la que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o ganancia. La palabra hipócrita proviene de un vocablo griego que significa actor y se aplica a la persona que finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. Finge. La persona hipócrita finge. Dice: y finge con el fin de recibir un reconocimiento o ganancia. Y yo digo, ¿cuántas veces personas vienen a la iglesia, se acercan a buscar la bendición de Dios y quieren obtener la bendición, quieren obtener el milagro, quieren obtener todos los beneficios que Dios tiene para entregarnos, todas sus promesas, pero viven de una manera hipócrita porque no son verdaderos delante de Dios, porque no son verdaderos íntegros en su corazón, porque nuestra ofrenda nadie la ve cuando la ponemos en un sobre, por ejemplo, pero Dios sí la está viendo. O en cada acción, Dios sabe si lo estamos haciendo para mostrar algo, para fingir algo, o para tener un beneficio, algo, para servirnos del Evangelio, para servirnos de la iglesia, o porque si realmente nos estamos entregando, así como se entregó Cristo, porque queremos vivir esa realidad, la realidad que vivió Cristo. Por eso una iglesia de paternidad que es confrontada, así como Jesús, el Padre ministerial que vino a traer la realidad del Padre eterno, y confrontó todo ese sistema religioso y le dijo: hipócritas, hipócritas. Y a sus discípulos le transmitía diciendo: estos son hipócritas, religiosos, fariseos, ay de ustedes, le decía. Pero él le transmitía la verdad a sus discípulos, para que ellos sean discípulos, hijos, que vivan una realidad,
que viva en una verdad, no que viva en una mentira. ¿De qué te puede servir? ¿De qué nos puede servir? ¿De qué me puede servir a mí vivir la vida de la iglesia si yo en realidad vivo una mentira? Cuando yo puedo venir los domingos, saltar, regocijarme, cantar, pero después en la semana soy cualquier cosa. En mi casa soy cualquier cosa. No soy un diezmador obediente. No ofrendo. No tengo oración, no tengo ayuno. O si lo hago para mostrar algo que no soy. ¿De qué sirve? Porque llegado el tiempo, va a quedar expuesto nuestro corazón, nuestra realidad. Delante de Dios vamos a estar un día y vamos a rendir cuenta de todas las cosas. Hoy entre nosotros podemos fingir y nos podemos engañar. ¿Pero a Dios le podríamos engañar? No podemos. Pero estando en una casa de paternidad, miren, si eso está, la paternidad confronta de una manera que hace que eso desaparezca. Que si uno tenía esa condición, uno renuncia y se vuelve y se entrega a Dios de todo corazón. Porque Pedro le dio la oportunidad a Ananías y Zafira de que ellos confesaran, de que ellos sean sinceros, sean reales, de que se arrepintieran. Por eso yo sé que la palabra de Dios, cuando es ministrada y nos confronta, es para que nosotros nos examinemos y podamos ver cómo estamos viviendo. Y si tenemos que cambiar algo, hoy es el día para arrepentirnos, para volvernos y marchar y caminar como Dios quiere que caminemos. Amén. Ahora contemplamos esa historia de Ananías y Zafira. Ahora quiero que veamos otra. En Hechos capítulo número 9, versículo 36, que habla de una discípula. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjense el primer versículo nomás. Empieza a hablar, dice que había entonces una Jope, dice una discípula. Diga conmigo, una discípula. Había una hija, había una discípula, había alguien que se estaba dejando paternizar. Había alguien que se estaba dejando formar, porque la destaca como discípula, la primera cualidad. Y dice, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, dice, y esta abundaba, no dice que tenía varias o algunas, no, dice que abundaba en cantidad, muchas, en buenas obras y en limosna que hacía. Es decir, era discípula y abundaba en buenas obras y en limosna. Era una mujer que servía a la iglesia, que servía a Dios en cantidad, en abundancia. Dice, versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. El segundo versículo, fíjense, la destaca como una discípula que abundaba en buenas obras, que abundaba en limosna. Ya el segundo versículo dice, aconteció que un día enfermó y murió. Así de una. Dice, después de la abada la pusieron en una sala. Dice, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Fíjense, ya sus hermanos, los otros discípulos, dice, ya le pusieron una sala, ya lavada, ya preparada para una sala para despedirla y para ya sepultarla. Ya no había más nada que hacer. Tenía muy buenas condiciones, era una discípula, abundaba en buenas obras, todo, pero bueno, un día aconteció que enfermó y murió. Y mandaron a llamar a Pedro. Sabiendo que estaba por ahí cerca, lo mandaron a llamar. Y le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Fíjense, estaban todos reunidos cuando llegó Pedro, y todos tenían túnicas, tenían vestidos que esta mujer, Tabita, discípula, hacía. Era alguien que producía para el reino. Era alguien que tenía su vida involucrada al 100% para el reino. Alguien que vivía para la iglesia, alguien que servía, alguien que producía, alguien que iba para adelante, alguien que conquistaba. Y todos sus hermanos estaban dolidos por la situación que le había acontecido. Pero todo hablaba de lo que ella era. Dice, entonces sacando a todos, versículo 40, Pedro se puso de rodillas, dice, y oró. Dice, y volviéndose el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Dice, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva.
y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Fíjense, venimos de leer primero Ananías y Zafira, donde vivieron muerte, pero muerte como consecuencia, por ser hipócritas, por querer engañar a Dios, a los hombres, a la iglesia, por querer burlarse, por querer vivir algo que no era una realidad en ellos. Pero ahora vemos una discípula que servía, que tenía buenas obras, que abundaba en muchísimas cosas, que enfermó y murió. ¿Y cuántas veces nosotros perseveramos en lo que somos enseñados? Perseveramos en ser formados como discípulos y vienen a nosotros acontecimientos que no tienen explicación o que no deberían ser para nosotros nuestra lógica, nuestro razonamiento, que nosotros vivamos eso. ¿Por qué vivir eso nosotros? Si estoy sirviendo, si intento ser un buen discípulo, si quiero me dejo paternizar, me dejo formar, me dejo guiar, y viene este acontecimiento, y esta mujer no fue algo que bueno se podía resolver, vamos a orar, no, esta mujer enfermó y murió. O sea, ya no había algo más grave que le pasara, murió. Y ya parecía que no podía revertirse esa condición. Ya la estaban preparando, ya la habían lavado, ya estaba en la sala, ya estaba todo dispuesto para sepultarla. Pero llamaron a Pedro y le dijeron, no tardes en venir, y Pedro fue. Pero claro, ella era una discípula. Y cuando habla de discípulo, está hablando de alguien que se deja formar, que se ha determinado en dejarse formar como un discípulo, que se ha dejado formar el carácter que Dios quiere que tengamos. Ella, todas esas buenas obras, todo lo que hacía era porque le había sido transmitido cómo debía vivirse el Evangelio. Y muchas veces se reniega del Evangelio, cuando el Evangelio es poder, es vida, cuando el Evangelio es la respuesta y es la clave para todas nuestras cosas. Y cuando, mire, la paternidad entra y confronta toda religión que tenemos, toda hipocresía, nos lleva a permanecer, a ser constante en la verdad. Y todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego, así como el oro tiene que ser pasado por el fuego y ser probado a ver si es oro verdaderamente. En el libro de 1 de Corintios capítulo 3 dice, y sobre, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y mire, esta mujer pasó por el fuego, esta discípula. Esta mujer pasó por el fuego porque pasó un proceso de muerte. Pero Dios sabía quién era ella. Dorcas, Tabita. Era una mujer discípula. Era alguien que producía para el reino. Era alguien que estaba involucrada en todas las cosas. Y dice que viniendo Pedro oró y ella se incorporó y se puso de pie. Y eso es el poder de lo que hace que uno sea un verdadero discípulo. Así como esa impartición que abre en el libro del discipulado de la roca de la casa, impartidos para no ser hipócritas. Cuando uno se imparte, cuando deja que la paternidad entre dentro de nosotros y es impartido, todo espíritu, todo aquello que viene a querer que nosotros vivamos sin hipocresía, hasta en cosas que inclusivamente nosotros no nos damos cuenta, pero la paternidad nos confronta y nos hace ver que en muchas cosas no estamos siendo sinceros, no estamos siendo honestos, no estamos siendo verdaderos para con Dios, pero uno se vuelve, alcanza misericordia, alcanza verdad. Y ser discípulo vale la pena. Ser discípulo vale la pena. Y en la palabra lo vemos. Porque este discípulo, aunque pasó proceso de muerte, vino Pedro, un padre ministerial, dice, y oró por ella y ella se incorporó. Así que un discípulo, mire, pase por lo que pase, aunque sea proceso de muerte, yo te quiero decir que si tú tienes un corazón verdadero, si tú renuncias a toda hipocresía, a toda falsedad, a todo aquello, a querer amoldar el Evangelio a tu manera, a tu forma, y dices, yo quiero vivir el Evangelio como Dios me manda que lo viva. Yo quiero vivir la paternidad para que Dios me llene, me transforme, me confronte en todos mis asuntos, porque yo quiero ser un discípulo verdadero. Mire, aunque venga el día del conflicto, Dios te va a salir al encuentro. Y aunque pases por proceso de muerte, Dios te va a levantar de ese lugar. Dios te va a levantar, porque alguien que Dios es un discípulo que produce, Dios lo quiere vivo, no lo quiere muerto, lo quiere vivo, lo quiere incorporado, porque es alguien que produce para el reino. Y eso pasó con Dorcas, eso pasó con Tabita. Por eso yo te digo, iglesia, que ser discípulo vale la pena. Que vamos a pasar por situaciones, claro que vamos a pasar por situaciones. Que va a haber momentos en que nos vamos a tener que sacar las lágrimas. Que va a haber momentos que pareciera que de esto no podemos salir. Que va a haber pareciera que de dónde saco fuerza en medio de este proceso. Yo te quiero recordar que cuando tú eres un discípulo,
que significa que eres un hijo, tienes un padre que está orando, así como Pedro oró. Y hay muchas veces que nosotros no tenemos fuerza para orar por las distintas situaciones, procesos, y Dios sabe que lo amamos y le servimos y estamos. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones que ignoramos, que tenemos un padre que está de rodillas toda la mañana, que tenemos una madre ministerial que está orando, que está clamando, que se desvive con dolores para que la verdad nos sea impartida, para que podamos ver lo que no veamos. Pedro, cuando confrontó a Ananías y Zafira, no le estaba reclamando la parte del precio, del valor, diciéndole, tráeme lo que vendiste. No era eso, le estaba diciendo, salgan de ese espíritu de hipocresía, porque van a ver muerte. Pero eligieron quedarse en esa situación y vieron muerte. Y ya Pedro, ¿qué pudo hacer? No pudo hacer nada. Ya el justo juicio de Dios cayó sobre ellos. Ahora, cuando hay un discípulo, cuando hay alguien verdadero, cuando hay alguien que honra a Dios, que le sirve a Dios, que produce para el reino, que se involucra en las cosas del reino, que deja, pone primero a Dios en todas las cosas, aunque pase proceso de muerte, allí sí un padre ministerial puede orar. Allí sí un padre ministerial a través de Dios puede interceder, puede intervenir en tu situación y te saca la victoria. Y queda en testigo de todos, porque dice que Tabita se incorporó y todos lo vieron, así como todos vieron que Ananías y Zafira murieron, dice que vino sobre gran temor sobre toda la iglesia. Así también vieron que ser un discípulo vale la pena. Muchos pudieron decir, mira Ananías, mira Dorcas, Tabita que servía, mira era discípula, mira producía muchísimo, todo, y mira se murió. Al final el evangelio no sé si funciona tanto, porque mira la situación que está pasando. Se murió, enfermo y murió. Eso puede haber sido el pensamiento de muchos, pero después ese pensamiento o ese argumento, esa idea de Satanás fue confrontada. Porque hay muchos que en medio de tu proceso, de tu situación, pueden decir, mira, al final tanto que él dice, habla de Dios, que el evangelio, que ser un discípulo, que la paternidad, que esto, y mira por lo que está pasando, mira por lo que está sucediendo. Pero allí, ese tiene respuesta del cielo, tiene respuesta de Dios, y queda en evidencia en toda la iglesia, en todo el mundo, que a ese Dios lo respalda, que a ese Dios lo levanta, que a ese Dios lo incorpora y lo trae a la vida, porque Dios es un Dios de los vivos, no es un Dios de los muertos. Así como declara nuestra madre ministerial, en Dios no hay pérdidas, no hay pérdidas. Un hijo, un discípulo no vive pérdidas, no vive pérdidas. Y yo me recuerdo, miren, cuando arrancó todo el tema de la pandemia y el COVID, todo el mundo no entendía nada y gente atemorizada. En un discipulado con el apóstol Juan Andrés, él dice, miren, hay 3 opciones. Dice, yo pienso esto. Número 1, yo declaro y creo que el COVID no me va a tocar. Número 2, aunque me tocare, yo creo que no me va a causar nada y lo voy a sortear sin ningún problema. O número 3, aunque me toque y me mate, no importa porque me voy al cielo. Entonces yo digo, de las 3 opciones, ninguna era pérdida. Y digo, ese carácter es el que yo quiero. Ese carácter es el carácter de Dios y el carácter que tiene mi padre y mi madre ministerial, en donde saben que no hay pérdida, que en Dios hay ganancia, que no importa si una opción, si la otra. No, en Dios hay ganancia, en Dios hay vida, en Dios hay victoria. Ese es el carácter que uno tiene que tener. Ese es el carácter con el que tiene que vivir el evangelio, porque si no uno reniega del evangelio, si no uno reniega de la situación, reniega de los procesos, o está mirando, ¿funcionará, no funcionará? No, el evangelio funciona, pero tienes que ponerlo en práctica. El evangelio se vive, el evangelio tiene que ser una vivencia en nosotros. Amén. Y así como leíamos en el libro de 1 Corintios, que todas las obras van a ser probadas y pasadas por el fuego. Y están las obras de oro, de plata, de piedras preciosas, de heno, de madera y hojarasca. Y dice que las últimas 3, las de heno, hojarasca y madera, se van a quemar. Pero las primeras 3, el fuego no las va a quemar. La de oro, que es la divinidad, que es Dios dentro de nosotros. Las obras de plata, que es la redención de Cristo. Las obras que uno hace en cuanto a la redención de todo el trabajo de la iglesia y ministrar la palabra. Y después habla de las piedras preciosas. Y mire, Jacob tuvo una revelación muy tremenda en el capítulo 28 del libro de Génesis. Él dice que se recostó sobre una piedra y apoyó su cabeza, y allí vino una visión. Y dice que una escalera que estaba apoyada en los cielos y descendía hasta la tierra, había ángeles que subían y bajaban. Y él, cuando se despertó, dijo, qué terrible, qué lugar es este. Y dice que agarró esa piedra y la ungió con aceite, y dice, y esta piedra que he puesto por señal
Está hablando, dice, esta piedra, dice, será casa de Dios. Y fíjense, una piedra que él simplemente la vio y la usó para recostarse, a lo mejor no servía para nada, simplemente le sirvió para eso. Pero él dijo, esta piedra es casa de Dios, y la ungió. Y muchas veces nosotros, los discípulos, somos esas piedras, que para el mundo no tenemos forma de nada, que para el mundo no servimos, pero que puesta esa piedra en las manos de Dios y entregado nosotros nuestra vida a la paternidad para que empiece a moldearnos, pasamos de ser piedras comunes a ser piedras preciosas. Esas piedras preciosas que hablan en el libro de Corintios. Y esas piedras preciosas somos nosotros. Esas piedras preciosas son los discípulos que se dejan formar, que van a encajar perfectamente, como habla el libro de Apocalipsis, en esa gran edificación espiritual. Porque esta es una piedra que está siendo formado. ¿Para qué? Para que en esa edificación espiritual, en esa casa espiritual que somos nosotros, vamos a encajar perfecto. Pero porque hemos sido discípulos, porque hemos sido hijos que se dejaron formar, hemos sido discípulos que atravesaron obstáculos y no se volvieron atrás, porque Dios nos llamó y no somos los de que retroceden, sino somos de los que avanzan, somos de los que siguen para adelante, somos los de que vamos y vamos, así como tienen el carácter nuestros padres ministeriales, y seguimos adelante y no vemos derrota y no vemos fracaso y no vemos pérdida y hablamos bien y no hablamos mal y declaramos lo bueno, porque si Dios dice que hay vida para nosotros hay vida, aunque veamos lo contrario. Por eso dice llamar las cosas como si fuesen y no como son. Ese es el poder del Evangelio de Dios. Vivirlo como se tiene que vivir. Jesús hizo eso con su equipo de discipulado, con los hombres que llamó. Hombres que no había ninguna cualidad, de lo más vil y menospreciado del mundo, a eso llamó. Y los formó, los capacitó, los entrenó. Pero fueron discípulos que se dejaron formar. Porque como hablábamos al principio, lo suyo vino y no le recibieron. Si todo ese sistema religioso de ese tiempo, ese sistema hipócrita hubiera aceptado a Cristo, lo hubiera recibido y se hubieran arrepentido, ellos hubieran pasado a formar parte de la verdadera iglesia. Yo quiero ser parte de la verdadera iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Y cuando uno es discípulo, encima que no ve muerte, sino que ve vida, un discípulo trasciende. Un discípulo sortea los obstáculos que podamos tener en esta vida, que podamos tener en este mundo y trasciende. En el libro de Apocalipsis habla de que dice que en esa santa ciudad había 12 puertas y 12 columnas, y esas 12 puertas tenían los nombres de los hijos de Israel, los hijos de Jacob, y las columnas tenían los nombres de los discípulos de Jesús. Fíjense, una casa, las columnas de una casa son los discípulos. Las columnas, esas 12 columnas de esa casa espiritual que descendía a la Nueva Jerusalén, que habla en el libro de Apocalipsis, son los discípulos. Por eso un discípulo es el que trasciende. Un discípulo verdadero, un discípulo que quiere amar a Dios con todo su corazón sinceramente, es el que va a trascender y es el que va a formar parte de esa santa ciudad. Por eso tenemos una esperanza muy grande que pesa sobre nosotros, sobre la verdadera iglesia, de lo que nos ha sido ministrado y nos es revelada la verdad. Por eso yo creo que hoy esta es una noche para examinarnos y pensar, porque uno podría decir, bueno, pero yo me discipulo, yo cumplo con esto. No se trata de cumplir, se trata de amar a Dios. Cuando uno cae en el error de querer cumplirle a Dios, está queriendo calmar la conciencia, está queriendo cumplir. Y para que no me digan nada, no, a Dios hay que amarlo, hay que entregarse. Jesús cuando vino a la tierra no vino a cumplirle a Dios, bueno, vengo, muero, hago el trámite y me voy. Él vino, entregó su vida, los amó, perseveró, aunque, mire, le hacían todo lo contrario, a sus mismos discípulos los negaron. Él no se cansó de ver la obra cumplida en los que había llamado. Y esa es la iglesia de paternidad, que aunque muchas veces tenemos errores, tenemos fallas, tenemos padres ministeriales que no cesan de transmitirnos la verdad, que no cesan, para que en nosotros se forme el carácter de un discípulo, para que en nosotros se forme la realidad de Jesucristo, para que entremos a vivir las vivencias que Dios quiere que vivamos. Y tener toda esa bendición, esa riqueza, esa heredad, y no tomarlas, no decir yo quiero vivir eso, y aferrarme a cosas que no son nada bueno, nada provechoso. ¿De qué nos sirve? Si cuando pasemos por el fuego va a quedar revelado quiénes somos, quiénes fuimos, va a quedar expuesto el corazón. Por eso, como decía, vale la pena ser un discípulo. Un discípulo trasciende. Un discípulo, un hijo discípulo, es el que toma la heredad que Dios nos quiere entregar. Fíjense en Lucas,
capítulo 14, versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él. Está hablando de Jesús. Y volviéndose les dijo, fíjense, dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús. Jesús dice que iba de una ciudad a otra y la multitud le perseguía, se agolpaba. ¿Buscaba qué? Las bendiciones, buscaban los milagros. Y muchos cuando obtenían eso, no se lee más de la Biblia de esas personas, de algunas que recibieron, de muchas que recibieron milagros, bendiciones. Iban, se servían de Jesús y ya después nos vemos. Pero cuando Jesús dice que la multitud lo seguía, y iban con él, dice, volviéndose él, les dijo, se volvió. Usted imagínense Jesús caminando al frente con sus discípulos, viendo que toda la multitud lo seguía, y dice que él se frenó y se volvió. Y fíjense lo que les dice. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí les marcó el carácter. Ahí les dijo, ustedes pueden seguirme, donde yo voy, ustedes pueden venir, pero si ustedes no renuncian a su yo, no renuncian a todo eso que te ata, a los sentimientos humanos, no renuncian a todo, a aquello que te refrena para entregarle la vida a Dios, no pueden ser mi discípulo. Y no anhelar, no querer, no revelarse a alguien que tiene que anhelar y correr para ser un discípulo de Dios, es estar en fracaso, es perder el tiempo de alguna manera. Porque le dijo Jesús, por eso él se vuelve, porque Jesús entendía, sí, querían el milagro todo, pero si no renuncian a todo y no dejan todo, dice, no pueden ser mi discípulo. Dice versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ser discípulo es el más alto honor que una persona puede recibir. Porque ser discípulo es tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso es ser discípulo, es ser hijo de Dios. Y es decirle a Dios, yo quiero entregarte la vida, quiero ser tu hijo y quiero tener el carácter que tú tienes. Pero claro, ¿cómo nos vamos a formar? ¿Cómo vamos a tener el carácter que Dios quiere que tengamos como iglesia si no nos dejamos paternizar? Por eso mucha gente se resiste a discipularse, se resiste a la paternidad. O escucha y dice, sí, amén, amén, amén. Pero está siendo hipócrita, porque por dentro está diciendo, yo eso no cuente conmigo, yo eso no lo tomo, pero por fuera, amén, 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 sí, gloria a Dios. Y Dios sabe, Dios dice, eso te va a traer muerte. Tal vez no te traiga muerte física, pero te trae muerte espiritual. Alguien que no entrega el corazón, que no se deja formar y que está pasando el tiempo y pasa el tiempo y viene a cumplir. Y mire, tarde o temprano termina quedándose afuera del movimiento que Dios está haciendo. Y puede estar, pero está muerto por dentro. Está muerto. Y en el tiempo que todas las obras sean expuestas y sean todo manifiesto en el tiempo de la verdad, va a ver la realidad y la condición de cada uno. Hoy es el tiempo, la oportunidad que tenemos. Por eso digo, ser discípulo es el más alto honor. Y Jesús le estaba diciendo eso a la gente. Ustedes tienen que renunciar a todo, tienen que negarse a todo, tienen que dejar todo para seguirme y para ser mis discípulos. Si no, no pueden ser mis discípulos. Y Él se lo dice 3 veces. Discípulo, discípulo, discípulo. Él no venía a buscar seguidores, Él venía a formar hijos, discípulos. Hijos que tuvieran el carácter de Dios. Y por gracia de Dios estamos en una iglesia que forma discípulos, que forma hijos. Nuestro padre ministerial está en Estados Unidos ahora y ¿qué está haciendo? Está discipulando naciones. Somos un ministerio que discipula naciones. Y estar en la casa central y no ser un verdadero discípulo, creo que es la derrota más grande que uno puede pasar. Por eso usted tiene que anhelar, yo también, todos debemos anhelar ser discípulos verdaderos. Y hoy exponerlo a la luz de la palabra y decir, Señor, si en mi corazón había hipocresía, si en mi corazón había cosas que no era verdadero, que no era íntegro, yo quiero ser tu discípulo, quiero renunciar a lo que tú me pides que renuncie para seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Miren, nos faltan apenas unos meses para con Julieta y Felipe ir a la nación de España para establecer el ministerio, y muchos pueden pensar, Europa, qué lindo, pero de verdad que es un sacrificio y es pagar un precio. Porque por así decirlo, es dejar la comodidad que uno puede tener, la seguridad,
hable de lo material, hable del trabajo, hable de lo que sea, para dejarlo todo, para renunciar todo y lanzarme como para el mundo a la aventura, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero yo, mi plena confianza no está que me voy a la aventura. Yo me voy en la plena confianza que si Dios me manda, Él me va a respaldar. Y si Él va a hacer una obra, Él la va a hacer. Yo no la voy a hacer. Él la va a hacer. Esa es mi confianza, esa es mi seguridad. Porque yo quiero ser su discípulo. Quiero ser un discípulo verdadero. Así como lo fueron sus discípulos. Y que llevaron el evangelio a todas las naciones. Y la semana pasada ya nos tocó vender el auto. Y con poquitos años de casado con Julieta, Dios nos bendijo con un auto 0 kilómetros. Y nos ha bendecido con muchas cosas que, si yo lo pienso naturalmente, no lo pude lograr yo. Fue todo Dios que me lo entregó. Ahora que Dios me diga, bueno, renuncia a esto, Nelson, Julieta, renuncien a esto, porque yo los quiero enviar. Y que yo diga, no, esto es mío, no, yo no suelto nada. ¿Cómo podría ser un discípulo verdadero yo? ¿Cómo podría yo seguir viniendo a la iglesia? No me van a echar de la iglesia. Si el apóstol me dice, Nelson, España tiene que ir. Yo le digo, no, apóstol, no sé, le doy vuelta. Él no me va a echar de la iglesia, nada, pero yo sé que no estoy siendo un verdadero discípulo. No estoy siendo alguien que renuncia a todo para amarlo y para seguirlo a Él. El que no renuncia a todo, el que no deja padre, madre, hermano, cosas materiales, viene, no puede ser mi discípulo. Yo quiero ser su discípulo. Yo quiero demostrarle a la iglesia, a todos, que ser discípulo vale la pena, que vale la pena. Y yo sé que se van a levantar ministros poderosos de esta casa, misioneros poderosos que van a renunciar, que no van a temer a decir, dejar esto, dejar lo otro. No, me voy a servirle a Dios. Dios está formando a esas personas, no estamos perdiendo el tiempo. Dios está formando gente con carácter para que salga y lleve el evangelio a todo el lugar de la tierra, que es el mandato que tenemos. Porque el tiempo queda poco tiempo. Me preguntaron la semana pasada, ¿y no te dolió vender el auto? No me causó nada. Si Dios ya me dio uno, ¿me dará otro allá? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? No hay problema. En Dios no hay pérdida, todo es ganancia. Todo es ganancia. Por eso te digo, amar a Dios vale la pena. Cuando uno se le revela eso, pero lo tiene que anhelar con toda su fuerza, con la pasión, con la vida. Porque el propósito no es para alguno, el llamado no es para alguno, es para todos nosotros. Si Dios usted le puso una casa de paternidad, lo está formando como discípulo, lo estableció en una escuela de paternidad, lo estableció en el altar. ¿Para quién es el llamado entonces? Es para usted, es para mí, es para el que le cree. Es para el que le cree. Abraham, cuando Dios lo llamó, dice que él le creyó y se fue. Dejó su tierra, su parentela y marchó. Y le fue contado por justicia. Y Dios todo lo que le prometió, se lo cumplió todo. Todo se lo cumplió. Y Dios lo va a hacer con nosotros. Con esos verdaderos discípulos Dios lo hace. Dios lo hace. Por eso, mire, quiero que se ponga de pie en esta noche y le demos la gloria y la honra a Dios. Y de que usted esta noche se pueda ir sabiendo y entendiendo y convencido de que usted tiene que ser un discípulo verdadero, de que usted tiene que ser un hijo que honra esta casa ministerial, que honra a los padres que nos han puesto, que honra el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Que si muchas veces me volvía atrás, esta vez no es un tiempo para volverme atrás. Esta vez es un tiempo para obedecer, para entregarme, para renunciar, para ser verdadero, para ser íntegro, para ser alguien que tenga temor delante de la presencia de Dios. Amén. Y así, mire, como pasó con Tabita. Yo no sé, a lo mejor el proceso que usted está pasando puede ser un proceso límite, una enfermedad, proceso de muerte, económico, con los hijos, en el matrimonio. Pero yo quiero decirte, de parte de Dios, a través de esta palabra que Él ha ministrado hoy, que si tú te determinas a ser un verdadero discípulo, que si lo venías siendo, pero te examinas para aún renunciar aún más, para entregarte más, porque siempre hay para renunciar, siempre hay para entregar más. Y si a lo mejor tú dices, no venía siendo un discípulo, no soy un verdadero discípulo, solamente cumplía, o me doy cuenta ahora que sí había hipocresía en mi corazón, y tú te vuelves, yo te puedo asegurar por la palabra que Dios te sale a tu encuentro en medio del proceso, en medio de tu situación, y que Dios te va a dar vida y vida en abundancia, porque ese es nuestro Dios. Yo quiero orar, quiero que levantes una mano y cierres tus ojos y oremos en esta noche para que esa gracia que pesaba sobre esta discípula venga sobre nosotros, para que esa gracia de entender el llamamiento que tenemos de ser discípulos, hijos discípulos, es el más alto honor que tenemos, y que Dios pueda encontrar cuando venga y dice, hallaré fe en la tierra, hallaré fe, y que eso pueda hacer que haya encontrado hijos verdaderos,
que hayan sido hijos que le creyeron hasta lo último, que hayan sido hijos que renunciaron a todo, que hayan sido hijos que no le negaron nada, que hayan sido hijos que producían para el reino, que hayan sido hijos que abundaban en buenas obras, que hayan sido hijos que honraban la paternidad, que honraban la casa, que lo daban todo, y que aunque vinieron procesos difíciles, no se volvieron atrás. Yo declaro sobre la iglesia que viene un espíritu, así como gobernaba a esos 12 discípulos del Señor Jesús, que dejaron todo, que renunciaron a todo con tal de seguir a Jesús, pero ser verdaderos discípulos, no para servirse del evangelio, no para ser hipócritas, sino que esta tarde somos impartidos de la gracia de Dios, para ser verdaderos, para ser íntegros, para amar a Dios con todo nuestro corazón y para vivir la victoria que Dios quiere que vivamos. Yo bendigo la iglesia del Señor y declaro que entramos en una realidad. Entramos así como es una noche profética, así como hemos tomado la llave y hemos hablado que pasábamos a otra etapa, que cruzamos una puerta. Así yo lo declaro también en la vida espiritual de cada uno de nosotros, que pasamos a otra etapa, que pasamos a otro nivel, que entregamos nuestro corazón a Dios para ser esos discípulos que Él está buscando, para ser esos hijos que Él está buscando, para contentar el corazón de nuestro Dios y que Él se regocije en medio de su iglesia. Yo te bendigo, iglesia, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de su nombre. Dele un fuerte aplauso al Rey. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito.